Imagínate un país caribeño tropical, con más autos por habitante que España, más televisores que la mayor parte de Europa y un PIB por habitante similar al de Francia. Un país con casinos, rascacielos, industria, turismo de lujo. Ahora imagínate que ese país, en 2 generaciones, se convierte en uno de los más pobres del continente. Esa es la historia de Cuba entre 1958 y hoy. Para entender lo que perdió Cuba, hay que entender lo que tenía. En 1958, último año antes de Castro, Cuba era uno de los 5 países más ricos de América Latina según estimaciones de Naciones Unidas. Su Producto Interno Bruto por habitante era comparable al de España. La economía giraba en torno al azúcar. Cuba producía aproximadamente el 25% del azúcar mundial. El azúcar representaba el 25% del PIB del país y 80% de sus exportaciones. Pero Cuba no era solo azúcar. Tenía una industria pesada incipiente, una industria turística vibrante, el centro financiero del Caribe y una clase media urbana consolidada en La Habana, Santiago y Cienfuegos. Tenía más médicos por habitante que Francia. Más teléfonos que toda Centroamérica junta. Los rascacielos Art Deco del Vedado, los cabarets del Tropicana, los yachts del puerto. Una red bancaria privada fuerte. La dictadura de Fulgencio Batista había generado un rechazo amplio. En 1953, un joven abogado llamado Fidel Castro atacó el cuartel Moncada. Fracasó, fue a prisión, salió amnistiado, y en 1956 desembarcó en Cuba con 82 hombres en el yate Granma. Durante 2 años dirigió una guerrilla desde la Sierra Maestra. Su programa oficial, publicado entonces, prometía 3 cosas muy concretas. Primero, restablecer la Constitución de 1940, que era una constitución liberal democrática. Segundo, convocar elecciones libres en un plazo corto. Tercero, hacer una reforma agraria moderada. En enero de 1959, Batista huye y Castro entra triunfante a La Habana. La mayoría del país lo recibe como héroe. Empresarios, intelectuales, Iglesia y Estados Unidos inicialmente dieron respaldo. Nadie imaginaba que lo siguiente sería la dictadura más larga del hemisferio occidental. Pero Castro nunca convocó elecciones. Y empezó, uno tras otro, a violar las mismas 3 leyes económicas que vimos en Chile con Allende. Pero de manera mucho más radical y por mucho más tiempo. Primero, expropiar la propiedad privada. En 1960 empezó la ola grande. El 6 de julio nacionalizó Texaco, Standard Oil, Royal Dutch y Canadian Shell. El 17 de septiembre, 3 grandes bancos. El 24 de octubre, todas las propiedades estadounidenses restantes. En total, 382 grandes empresas fueron nacionalizadas en pocos meses. Pero eso no fue suficiente. En 1968, lanzó lo que llamó la ofensiva revolucionaria. Cerró 58.000 pequeños y micronegocios. Puestos de helados, barberías, zapaterías, bares de esquina, almacenes familiares. Todo lo que no fuera propiedad del Estado. Mises y Hayek, los economistas austríacos, habían advertido lo que pasaría. Sin derechos de propiedad, nadie invierte. Sin mercado, no hay precios reales. Sin precios reales, el Estado no puede calcular dónde sobra y dónde falta. Esto se llama el problema del cálculo económico. Y Cuba lo iba a vivir en carne propia durante 65 años. Segundo error. Economía centralmente planificada. El Estado decidía cuánto se producía de cada cosa, a qué precio, en qué cantidad y dónde. Fijaban los precios por decreto. Asignaban los recursos por comité. Y los resultados fueron desastrosos. La industria azucarera, que era la joya de Cuba, se desmoronó. De producir el 25% del azúcar mundial, Cuba pasó a producir apenas el 1%.
Los ingenios azucareros se modernizaron menos, la tierra productiva disminuyó, la mecanización atrasó respecto a Brasil, Tailandia y Australia. Mientras tanto, Cuba sobrevivía gracias a subsidios masivos de la Unión Soviética. Petróleo barato, compra de azúcar a sobreprecio, créditos blandos. El Estado cubano era, en la práctica, una economía en arriendo soviético. Y llegó el momento de la verdad. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, Cuba perdió su sostén. Entre 1990 y 1993, el PIB cubano se derrumbó 36%. De 31.100 millones de dólares a solo 19.800. Apagones de hasta 16 horas al día. La importación de petróleo cayó al 10% de lo normal. El desempleo subió de 8% a 33%. Fue el llamado periodo especial. La prueba empírica de que sin mercado, no hay prosperidad. Solo escasez. Cuando un sistema económico no funciona, la gente vota con los pies. Desde 1959 han huido aproximadamente 1 millón de cubanos. En balsas, en aviones, en matrimonios ficticios, cruzando países enteros. La fuga no se detiene. Ha sido la pérdida demográfica más grande de América Latina en proporción a la población. Y ahora la comparación más dura. En 1959, Cuba y España tenían un PIB por habitante similar. Ambos países salían de dictaduras. Ambos tenían economías rezagadas. Pero siguieron caminos opuestos. España abrió la economía, permitió propiedad privada, se integró a Europa, hizo una transición democrática. Cuba nacionalizó todo, mantuvo partido único y economía centralizada. ¿El resultado? En 1963, 4 años después, España ya tenía un PIB por habitante el doble que el de Cuba. En 2008 era 5 veces mayor. Mismos orígenes, 2 caminos, 2 destinos totalmente distintos. Hoy Cuba está en ruinas. Un país que era de los 5 más ricos del continente es hoy de los 3 más pobres, solo superado por Haití y Nicaragua. Los salarios reales no alcanzan ni para comprar comida. Los apagones siguen. La libreta de racionamiento, que nació como medida de emergencia en los 60, sigue vigente 60 años después. La juventud sigue emigrando. En los últimos 3 años, más de 1 millón de cubanos han abandonado la isla. Es el éxodo más grande de la historia reciente. La lección de Cuba es la misma lección de Chile, pero multiplicada por 65 años. Expropiar destruye la producción. Planificar la economía genera escasez. Fijar los precios vacía los estantes. Una generación tras otra, Cuba lo ha pagado. No son opiniones ideológicas. Son resultados económicos medibles. La próxima vez que escuches una promesa de redistribución sin producción, acuérdate de Cuba. Acuérdate del millón que se fue. Acuérdate de las ruinas que dejó.